Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la quinta lectura o aliyá de la Parashá Vayeshev. Y vimos cómo en el capítulo 37 José fue vendido como esclavo. Las escrituras dicen que los mercaderes madianitas, en el versículo 28, sacaron a José, lo subieron del pozo y lo vendieron a los israelitas. Ya vimos que no son el mismo grupo porque los madianitas son descendientes de Abraham y Sefora y los ismaelitas son descendientes de Ismael, hijo de Abraham con Agar. En algún punto, los ismaelitas, al parecer, vuelven a vender a José a los madianitas, ya que en el capítulo que vamos a ver hoy, veremos que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Y vimos como el capítulo 38 fue como una pequeña interrupción dentro de la historia, pero aquí ahora en el capítulo 39 volvemos nuevamente a la vida de José, quien ya está en Egipto. Entonces vimos cómo José fue vendido como esclavo a Potifar, jefe de la guardia del faraón, y vemos que José llega a Egipto, hermanos, en condiciones muy tristes. ¿Por qué? Porque después de ser un hijo en una familia adinerada, llega como esclavo. Y vamos a ver cómo, de manera sorprendente, la vida de José cambia. Pero primero tiene que pasar por un proceso de prueba, de cambios en su vida. José fue vendido a Egipto como esclavo. Y imaginémonos que todavía en este punto quizás él guardara dolor o resentimiento contra sus hermanos. Pero él en su corazón quizás esperaba que su padre vendría y lo rescataría porque él sabía que su padre lo amaba. Pero dadas las circunstancias en que fue vendido, a pesar de que en su corazón él abrigaba la esperanza de que su padre lo rescatara, él jamás se imaginó que sus hermanos dirían que él estaba muerto. Es triste, hermanos, pero lo que vamos a ver en la vida de este hombre es impresionante, porque a pesar de todo lo que le espera, él jamás se amargó, él jamás dejó de creer en el Eterno, ni de confiar en el Eterno, y tampoco albergó odio en su corazón. Cuando José llega a Egipto, vemos que es vendido a Potifar. Y wow, uno podría decir, es triste, ¿qué es peor que ser esclavo? Pero aún en medio de las circunstancias, el Eterno siempre estuvo con él. Porque como él siempre tuvo una buena actitud ante todo, eso lo hizo prosperar y ser reconocido en la casa de su amo. Génesis 39 del 2 al 6 dice, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Eterno bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Eterno estaba sobre todo
lo que poseía en la casa y en el campo, así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Entonces vemos aquí que el Eterno lo prosperó, que el Eterno estuvo con él. El Eterno jamás lo abandonó. Entonces, un egipcio oficial del faraón, la palabra hebrea para oficial puede ser muchas veces traducida como eunuco, pero, y aunque era una práctica común en la antigüedad, sabemos que los eunucos tenían una posición elevada, pero sus partes privadas eran removidas porque muchas veces ellos estaban cerca de las esposas de los líderes y no podían dejarlos sin castrar. No podemos saber a ciencia cierta si Potifar era un eunuco, pero porque tenía esposa podemos entender que quizás no lo era. Ahora, dice que él era capitán de la guardia. Esto es un título semejante a lo que hoy en día conocemos jefe de la policía. Pero lo interesante aquí es que aunque José era un esclavo, el Eterno tenía control de su vida, de su destino. Fue comprado, fue vendido y el Eterno lo prosperó. Y no solamente lo prosperó a él, sino a su amo. Y el amo, al ver que el Dios de José estaba con él, lo hizo su mayordomo. Es interesante ver, hermanos, que aún en los peores momentos de nuestras vidas, el Eterno no nos abandona. Aún José era esclavo, era libre, porque el Eterno estaba con él. Y el Eterno nunca lo abandonó y el Eterno lo prosperó. Pero sus hermanos, que eran libres, eran esclavos, esclavos de secretos, esclavos de la culpa, esclavos de la vergüenza. Recordemos que el capítulo 38 nos dice que jamás la vida de ellos fue igual después de que vendieron a José. Y donde quiera que él iba, había bendición. Y eso es otra cosa que podemos aprender aquí. El Eterno es fiel. Y su fidelidad fue mostrada en la vida de José. Y aunque era esclavo, el Eterno permitió que él tuviera una posición más elevada y que fuera notado dentro de la casa de Potifar. Y a través de José, bendecía a Potifar. Hermanos, José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo, que es lo que estamos analizando en Génesis 37:2. Más adelante veremos que tenía 30 años cuando el faraón lo promovió. Eso lo veremos en Génesis 41:46. Estaría en la prisión durante 2 años antes de la promoción del faraón. Si calculamos todo este tiempo, veremos que José estuvo aproximadamente 11 años en la casa de Potifar sirviendo. Hermanos, 11 años no es un día, es mucho tiempo para nosotros. A veces pensamos que la promesa del Eterno de que nos va a prosperar va a venir en un día. Y no es así, hermanos. Solo el Eterno sabe el tiempo de proceso que cada uno de nosotros necesitamos para que podamos estar listos para ser promovidos por el Eterno.
El, el Eterno nos conoce a cada uno de nosotros. Conoce quiénes somos, qué idioma hablamos, nuestra cultura, las costumbres en las que crecimos. Y es por eso que quizás el proceso de cada uno de nosotros es distinto. A unos, el cambio es inmediato, inmediatamente el Eterno llega a nuestras vidas. Pero para otros, muchas veces, es un poco más lento. Pero eso no quiere decir que el Eterno no está con nosotros, que su presencia no va con nosotros y que su propósito en nuestra vida no va a ser cumplido. Shalom, shalom.